La investigación consiste básicamente en aplicar células de la médula ósea directamente al cerebro a través de la médula espinal para ayudar a que haya mejor conexión entre las neuronas y ayudar a los pacientes con problemas del espectro autista. La idea surgió a través de un estudio que se está haciendo de investigación en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, donde empezaron a investigar pacientes que tenían parálisis cerebral y que al inyectarles las propias sangre de cordón umbilical que habían recolectado en el momento del nacimiento, el paciente presentaba mejoría después de la aplicación de las células de la sangre de cordón umbilical, de tal forma que vieron que había cierta mejoría. Habían hecho alguna demostración previa en algunos modelos animales y también en algunos pacientes con otras enfermedades que estas células madres se convertían directamente a neuronas, y a través de eso empezó el proyecto, porque así de la misma forma como lo hicieron en pacientes con parálisis cerebral, posteriormente lo hicieron en pacientes con autismo. Esta investigación inició en el segundo semestre del 2012, cuando fue aprobado por el Comité de Ética del Hospital Universitario. Obviamente esto llevó primero una serie de pasos, que era haber asistido a ciertos congresos donde se desarrollan ciertas ideas. A partir de ahí, de la misma forma que como lo hacen en la sangre de cordón umbilical, la gran mayoría de los pacientes no tienen esta oportunidad de tener sus células congeladas de la sangre de cordón umbilical, de tal forma que pensamos, la primera pregunta que surgió fue, ¿por qué no en los pacientes que no tienen su sangre de cordón umbilical congelada? Y aquí fue como surgió. Básicamente lo que tratamos es de que estas células, y lo podemos demostrar más adelante en algunas de las diapositivas, ayuden a que las neuronas que están haciendo el trabajo, por dar un ejemplo, quizá en el paciente que tiene un trastorno del espectro autista, haya trabajando, por dar un ejemplo, 10 neuronas, en lugar de que estén trabajando 20 o 30 en un paciente normal. Estas 10 neuronas que sí están trabajando de manera adecuada, ayudarlas a presionarlas más con las células madre y que ellas puedan hacer ciertas funciones que hacían las otras 30 que existen en un paciente normal. Antes de hablar directamente de la forma de administrar, yo quisiera que la gente supiera que con todas las investigaciones que se están haciendo alrededor del mundo en estas células madre, se ha sabido ahora que tienen la capacidad de regenerar no solamente tejidos del mismo, o células de tejidos de donde ellas pertenecen. Ellos pertenecen, cuando estamos en las primeras etapas de la formación en el embrión, estas células se pueden distinguir en 3 capas embrionarias distintas. Antes se pensaba que solamente podían funcionar en tejidos que pertenecieran al mesodermo, y ahora se sabe que pueden hacer células de tejidos de las otras 2 capas embrionarias, que son el ectodermo y el endodermo, de tal forma que estas células nos pueden ayudar de muchas formas. Una pregunta que surge aquí y que es bien importante que la gente sepa y que les da mucho miedo por la ética y por las cuestiones religiosas que pueden existir en este campo de la medicina regenerativa, es que estas células tienen la capacidad de formar solamente tejidos, no tienen la capacidad de formar un cuerpo completo. Es decir, si pudieran formar un cuerpo completo como las células embrionarias, serían entonces células totipotenciales, de tal forma que no lo son. Entonces no son capaces de clonar un cuerpo completo, sino solamente de clonar ciertos tejidos, por llamarlo de alguna forma muy coloquial, y al clonar estos tejidos, ayudar a la mejoría del paciente, a la calidad de vida del mismo. Si se fijan, hay células, se ven prácticamente iguales, pero las células son células embrionarias o células adultas, las llamamos, pero pertenecen tanto a los niños como a los pacientes adultos propiamente. Pero no estamos hablando de células embrionarias en donde nosotros estamos destruyendo un embrión para nosotros poder hacer estudios experimentales, sino las propias células adultas, células madre adultas de nosotros mismos, son las que utilizamos para poder ayudar a la regeneración de tejidos. Se están haciendo investigación en muchos tejidos distintos, no solamente en sistema nervioso central, donde de alguna forma nos hemos nosotros ido enfocando propiamente, y dentro del sistema nervioso central nos hemos enfocado mucho más tanto a la enfermedad del espectro autista como a la parálisis cerebral propiamente. Sin embargo, se están haciendo investigaciones en muchos campos, en corazón, para enfermedades, por ejemplo, de infarto al miocardio, en enfermedad de Parkinson, en tejidos óseos y tejidos cartilaginosos, en hígado, en páncreas, en riñón,
propiamente cuando hay un traumatismo medular, por ejemplo, por un accidente automovilístico que hace que la médula espinal se lesione y perdamos la capacidad de mover nuestro cuerpo del cuello para abajo, que se llama trauma medular. También se han hecho estudios diferentes, pero nuevamente nuestras investigaciones ahorita básicamente están enfocadas específicamente en el campo de la pediatría en estas dos enfermedades. Las indicaciones, como les menciono, han sido muchas. En enfermedades para adultos han sido otras distintas. Hay otro grupo de nosotros mismos que está estudiando estas células para enfermedades del adulto, como la esclerosis lateral amiotrófica, en donde se ha hecho algunos estudios y mejorías en los pacientes. Sin embargo, es otro equipo aquí que pertenece también al servicio de hematología, más el equipo de neurología del hospital, que están ayudando en este tipo de enfermedades. Y todo esto empezó obviamente a través de modelos animales en un principio. Afortunadamente, con toda la tecnología a la que estamos nosotros ahorita fácilmente disponible, con toda la tecnología que tenemos a la mano, es muy fácil compartir información de todas partes del mundo, de tal forma que lo que se está haciendo aquí no significa que se tenga que empezar desde un principio en modelos animales y hasta muchos años después poder llegar hacia los pacientes, sino que viendo los estudios que se han hecho en otras partes y cómo les han ido con esos resultados, nosotros podemos derivar diferentes y enfocar diferentes enfermedades y estudios para hacerlos de una manera mucho más ágil, aun cuando los comités de éticas de todas las universidades, de todos los hospitales, hacen que esto se haga en un proceso que es muy protocolario, que es necesario para saber si puede ser aprobado o no, siempre pensando en la seguridad del paciente. Lo que hacemos es tratar de multiplicar las células en nuestro propio cuerpo para que estas células ya multiplicadas en unos 3 días podamos nosotros, el término que utilizamos médico es cosecharlas de la médula ósea, haciendo un aspirado y yéndonos directamente al tuetanito del hueso, hablando de una forma coloquial, para sacar una pequeña porción de esta médula ósea que a simple vista se ve como sangre, sin embargo microscópicamente tiene unas características totalmente diferentes a la de la sangre que corre por nuestras venas y por nuestro sistema circulatorio, y esta sangre especial que es la médula ósea, poder nosotros hacer un concentrado de células y poder después reinyectarlo. En este caso lo que hacemos es reinyectarlo en una forma de raquia para que a través de la médula espinal llegue hasta el cerebro. En otras partes del mundo se están utilizando equipos muy especializados que tenemos la fortuna de contar aquí, que es un aparato como este que muestra la fotografía, que separa específicamente las células madre y las purifica, de tal forma que las únicas células que se van a encontrar después del proceso de purificación son células madre. Sin embargo, este equipo tiene 2 desventajas. Una de ellas es que deja fuera otras células que ahora se piensan que también pueden ser importantes, como son las células mesenquimales o las células endoteliales, y aparte de ello, el costo del uso de ese aparato por cada ocasión que se utiliza puede llegar hasta 200,000 pesos, de tal forma que haría que una investigación clínica se hiciera muy, muy costosa. Sin embargo, gracias nuevamente a otros estudios que se han hecho previamente, sabemos que el poner las células no purificadas, sino poner toda la cantidad de células que tienen núcleo, que se encuentran adentro de esta médula ósea que extrajimos previamente, no le va a causar un daño severo al paciente, van a ser unos efectos secundarios muy fáciles de retirar en los primeros días, que se pueden curar con medicamentos fácilmente disponibles en las farmacias, pero que por otra parte nos va a ayudar a que podamos tener quizá una mejor cantidad y calidad de células que se pongan directamente al tejido dañado. Ayudan también a producir nuevos vasos sanguíneos, por ejemplo, en el paciente que tiene una adversidad de la diabetes, que es el pie diabético, donde se empiezan a cerrar los vasos sanguíneos, el paciente carece posteriormente de circulación y termina con la amputación de su extremidad inferior. Entonces, estas células son capaces de formar vasos sanguíneos tratando de reparar esas úlceras y ese pie diabético que se puede amputar. Y aparte, por mecanismos, le llamamos nosotros de neurogénesis, es decir, de formación de nuevas células, tanto neuronales como de la estructura cerebral, que nos pueden ayudar a la reparación del tejido que está ahí dañado o que carece de ciertas características que tiene un cerebro normal.
Si queremos hablar específicamente de cambios clínicos, nosotros los medimos a través de unas escalas que están ya validadas a nivel internacional, que son escalas para pacientes con enfermedad del espectro autista. Una de ellas se llama CARS, que por sus siglas en inglés significa escala de valoración de pacientes autistas en la niñez, y otras escalas que se llama IDEA, también por sus siglas en inglés. Aquí lo que miden es, en cierto puntaje que ya está bastante bien estudiado y específico, qué tanta interrelación tiene el niño con su medio ambiente, qué tanto es capaz él de expresarse con el lenguaje verbal, con el lenguaje no verbal de su cuerpo, con el lenguaje corporal, qué tanto es capaz de utilizar sus sentidos como el tacto, el oído, el olfato para comunicarse con su medio ambiente. Una serie de características que nos dan una puntuación. Posteriormente, si nosotros volvemos a hacer esa puntuación, quizá un mes, 3 meses o 6 meses después de que el paciente ha recibido su tratamiento, volvemos a valorar si ese paciente permaneció con esas mismas características o mejoró en su puntuación dependiendo de volver a valorar cómo había estado previamente. Entonces, estos pacientes, se va midiendo cada paciente antes del tratamiento y después del tratamiento para ver qué tanto ha cambiado. Se escogen una serie de pacientes que le llamamos grupo de estudio, más aparte otra serie de pacientes que se le llama grupo control, para de esa forma nosotros poder comparar al final los pacientes que sí se le hicieron el tratamiento y los pacientes que no se les hizo el tratamiento y ver si realmente mejoraron a los que se les hizo el tratamiento. Si es así, ahora sí es una cosa que podamos decir que es más fidedigna médicamente, como para poder decir, compartir la información a nivel médico, experimental, científico, y que de esa manera le pueda ayudar al mundo científico a saber si este tipo de tratamientos puede ayudar en un futuro o no a los pacientes. En nuestros estudios de investigación es importante tener siempre la conciencia de que el resultado puede ser positivo y tenemos que hacerlo esto de conocimiento público a los médicos científicos, o puede no servir y de todas formas tenemos que hacerlo de conocimiento público para que no haya otras gentes que reproduzcan esto y pierdan el tiempo en investigaciones que no van a ser útiles de alguna manera. De tal forma que nosotros no podemos decir a ciencia cierta, y no creo que nadie en el mundo pueda decir si es por causa de una vacuna, si son factores psicológicos, si son factores genéticos, si son factores ambientales. Como en muchas de las enfermedades, más bien pensamos que es una serie de factores que se juntan y que juntos provocan que el paciente finalmente padezca esta enfermedad. Todo esto empezó, como les decía, en una enfermedad que se trata con trasplante de médula ósea, que se llama enfermedad de Hurler. Es una enfermedad metabólica en donde el paciente sufre ciertos trastornos neurológicos. Estos trastornos neurológicos se vio en el paciente después de que se le hizo el trasplante de médula ósea y de que el paciente desafortunadamente falleció. En la autopsia se pudo verificar que había células del donador que se habían transformado en neuronas en el cerebro del receptor, y de ahí fue donde empezaron a surgir todas estas investigaciones, de tal forma que de ahí empezamos nosotros a ver qué se podía hacer en otras enfermedades como el autismo. Y de esta forma, aunque no se sabe a ciencia cierta cuál de todos estos mecanismos antes mencionados es el que ayuda más a que haya esta conexión de las neuronas y que el paciente pueda después conectarse con su medio ambiente, sí se sabe que de alguna forma aparentemente, y tengo que subrayar aparentemente, está mejorando el paciente con enfermedad del espectro autista. Cualquier estudio que nosotros hagamos de investigación, el paciente necesariamente va a ser sometido a ciertos riesgos. Y en este caso, por ser un paciente pediátrico, primero que todo, y segundo, porque no tiene capacidad para tomar decisiones por sí mismo, los papás o los tutores del niño tienen que consentir que se haga este tipo de estudios. De tal forma que sin el consentimiento, como lo dictan las reglas de ética, no podemos hacer el tratamiento. Y la metodología lleva ciertos días en donde hay un proceso que se tiene que seguir. Primero checamos por medio de exámenes de laboratorio que su riñón, su hígado y su sangre está en condiciones adecuadas, como usualmente lo está en pacientes pediátricos.
Afortunadamente no tenemos los déficits que tenemos en pacientes adultos, que usualmente una enfermedad va acompañada aparte de hipertensión o de diabetes o alguna otra cosa. Entonces esto es fácil de que el paciente pediátrico esté sano de alguna forma y que sea fácil incluirlo. Viendo que todo está normal, se le ponen unas vacunitas, le llamamos vacunitas de una forma coloquial. Estas vacunas nos sirven para multiplicar las células madre dentro del propio cuerpo del niño, de tal forma que el día que cosechamos esta médula ósea esté mucho más rica en células madre que de lo que usualmente tenemos en nuestra médula ósea. Estas vacunitas se empezaron a utilizar en donadores de médula ósea que iban a donar a un hermanito médula para una leucemia, por ejemplo. Ahora ya se sabe que estas vacunitas son lo suficientemente seguros para poderse utilizar como en este tipo en pacientes sanos que no tengan ninguna enfermedad de médula ósea, y que nos sirven para hacer un laboratorio en nuestro propio cuerpo y poder multiplicar estas células de tal forma que a mayor cantidad de células pensemos que le puede ayudar más al paciente. Después de multiplicar las células por 3 días, ponerles una vacunita por 3 días, el cuarto día, bajo sedación para que el niño no sufra, y en un quirófano vamos a extraer esta pequeña cantidad de médula ósea que no le va a repercutir en ningún problema en el paciente. Se extrae según los kilos de peso que tenga el paciente, de tal forma que no le vayamos a hacer ningún daño. Esta médula ósea se vuelve a regenerar rápidamente dentro del mismo cuerpo, de tal forma que no es necesario tener que hacer nada especial después para sustituir esta pequeña porción de médula que quitamos. Y después de que la extrajimos, que es un procedimiento que se tarda menos de 1 hora en quirófano, el paciente pasa a recuperación y la médula la pasamos al laboratorio, aquí mismo en nuestras instalaciones, para poder nosotros procesarla y hacer un concentrado de glóbulos blancos, que es donde se encuentran estas células madre. De una forma nuevamente así muy coloquial, lo que hacemos es quitarle el suero a esa médula, quitarle los glóbulos rojos y dejar nada más el concentrado de glóbulos blancos, que es el que se va a reinyectar en un segundo procedimiento, otra vez bajo sedación en quirófano, unas 3 o 4 horas después del primer procedimiento, es decir, ese mismo día pasa nuevamente a quirófano y dormidito nuevamente el paciente, le hacemos una raquia como la que nos hacen a las mamás cuando nos vamos a aliviar para anestesiarnos, y a través de esa raquia inyectamos directamente las células madre y todo el grupo de concentrado de glóbulos blancos hacia la médula espinal para que ellas solitas viajen a través de la médula espinal y lleguen hasta el cerebro. Ahí cabe mencionar que tanto el cerebro como la médula espinal están conectados directamente uno con el otro, y por su exterior viaja un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo, y este es el líquido que utilizamos como medio de transporte para que lleve las células desde la parte baja de la médula espinal hasta el cerebro, y que en el cerebro estas células, por estas sustancias que se producen, tienen la capacidad de irse a alojar al lugar donde más sean requeridas. De tal forma que de esta manera puedan ellas empezar a empujar o a presionar a las células que están sanas a producir esas sustancias y a ayudar a esas conexiones que le van a finalmente repercutir o eso pensamos, en la calidad de vida del paciente. De esto hay que mencionar que los primeros pacientes que se hicieron fueron unos pacientes con parálisis cerebral infantil, 18 pacientes, en donde con ellos pudimos comprobar que el procedimiento es lo suficientemente seguro como para que podamos nosotros utilizarlo en otros pacientes de otro tipo de enfermedades, como en este caso en los pacientes que tienen autismo. Estos estudios, como mencioné, están registrados en esta página de internet de Estados Unidos, de tal forma que tenemos la idea principal de estos estudios es de nosotros como Departamento de Hematología, de nosotros como Hospital Universitario, como parte de la Facultad de Medicina y como parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Nuevamente son estudios que apenas están en la fase de inclusión de pacientes, de valoración de los mismos, de saber si son pacientes que pueden ser incluidos o no, de someterlos al procedimiento y posteriormente de ver su evolución, y de esa manera saber si realmente los estudios de investigación dieron resultados positivos o no. Lo que se ha visto en estas, como les mencionaba, estas escalas que se utilizan para medir cómo se encuentra el paciente, en qué estado se encuentra el paciente,
se toman nuevas mediciones después del mes del procedimiento y después de los 6 meses para ver si ha mejorado o no. Tenemos ahorita incluidos alrededor de unos 6 o 7 pacientes, no recuerdo el número exacto. De estos pacientes incluidos, por ejemplo, me acuerdo perfectamente de uno que tenía una escala de 45 puntos que lo hacía un sujeto donde estaba en el espectro de un autismo severo, a mejorar y obtener un puntaje de 33 puntos, donde este paciente a menor puntuación, o donde los pacientes a menor puntuación tienen mejor calidad de vida y tienen un autismo menos severo, quedaba solamente en el borde del espectro autista, casi ya para considerarlo como un niño prácticamente normal. No quiero decir, y quiero que quede muy claro, no quiero decir que curamos al paciente ni mucho menos, sin embargo, sus características dentro de este espectro autista hace que se considere un niño con un padecimiento mucho más benigno o menos severo que el paciente que tiene un puntaje mucho más alto. Cada uno de los ideas para investigación que se cuenta en cualquier centro de estudios, ya sea aquí en México o en cualquier parte del mundo, de alguna manera uno tiene que registrarla para que podamos decir que somos los que estamos trabajando en esa idea y que no sea copiada por alguien más. Una de las formas de hacerla es haciendo esto que les menciono, que es primero que nada pues escribiendo el estudio, sometiéndolo a un grupo de expertos sobre el tema, viendo las posibilidades de que sea factible, de que vaya a hacer el menos posible daño al paciente. Posterior a ello se somete a un comité de ética con el que cuenta nuestro hospital. Este comité de ética es tanto de investigación como como clínico, un comité de ética clínico, donde fue aprobado, y posteriormente ya aprobado por el comité de ética se sube a esta página de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, por sus siglas en inglés NIH. La página de internet se llama clinicaltrials.gov, y de esta manera nosotros podemos decir que está registrado como una idea nuestra, el estudio, y que se está llevando específicamente de esta manera exclusivamente por nosotros. El Departamento de Hematología del hospital cuenta con 8 investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, de tal forma que es un grupo de investigadores reconocido a nivel nacional, con una gran cantidad de investigaciones. Hay el jefe del departamento, el doctor David Gómez Almaguer, es nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Hay un doctor que es del nivel 2 y los demás que pertenecemos al nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores, que nos da cierta trayectoria y que auspiciados por la universidad, pues estamos protegidos y avalados por una institución que nos está ayudando con esto. De hecho, quiero mencionar que si no fuera por la universidad, muchos de estos pacientes no vendrían con nosotros, ya que de alguna manera el reconocimiento que tiene la universidad hace que ellos sientan que sientan seguridad en estos estudios de investigación que se están haciendo, y que somos gente formal, que estamos no lucrando con los pacientes, sino tratando de ayudarlos.